Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Estamos en el capítulo 141 de este podcast y gracias a Dios por todos estos episodios anteriores y gracias a ti porque los has escuchado y te pedimos un favor, ayúdanos a llegar a más personas, por lo tanto, compártelo con tus amigos conocidos para que también sea de bendición para ti. Si estos episodios están siendo de bendición para tu vida, te pedimos de favor que nos ayudes a crecer y ayúdanos a que llegue a más personas. El día de hoy vamos a seguir con nuestra lectura que ya tuvimos de los capítulos anteriores y es acerca del libro de Esther, capítulos 7, 8 y 9. Así que vamos a comenzar con el capítulo 7 que dice Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensobrecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arboná, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Capítulo 8. Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y a Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo de rey que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place el rey y si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua.
y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballo, veloces, procedientes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballo veloces, salieron a toda prisa para la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas sus provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie lo pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, las sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iban por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Prasanadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Bisata, 10 hijos de Amán, hijo de Emadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencial real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Las fiestas de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de sus vidas, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieran paz de sus enemigos,
y como el mes que da tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, agegeo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que preversó designio que aquel trazo contra los judíos se recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos conforme su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Y ahora, como me acabo de percatar, aunque ya leímos nuestros 3 capítulos del día de hoy, vamos a leer el capítulo 10 de este libro para poder terminarlo y terminar pues el libro y dar una reflexión ya de lo que acabamos de leer. Así que vamos a leer también el capítulo 10, que dice grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en las libros de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y estos fueron ya todos los capítulos de este libro de Ester, y la verdad es un libro muy hermoso que me llevó a meditar un poco y me llevó a pensar en ciertas cosas. Y como vimos en el capítulo anterior, en nuestra lectura, habíamos visto que Amán había preparado una horca para poder matar a Mardoqueo. Había preparado una horca para poder colgarlo. Y es interesante porque Amán realmente tenía un odio fuerte contra el pueblo judío, tenía un odio fuerte contra Mardoqueo. Y es interesante porque están en la fiesta de Ester, tanto el rey Asuero como Amán, y parece ser que Amán nunca se enteró que Ester provenía de descendencia judía. Y entonces él estaba tan contento que al salir de la primera fiesta, dice, ve a Mardoqueo sentado y dice, como que le da mucho coraje, y ahí es donde en su corazón decide preparar una horca para acabar con su vida. Entonces vemos que después en el capítulo siguiente, o sea en el capítulo 6, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo, porque el rey recuerda lo que Mardoqueo había hecho, gracias a que pues no tenía insomnio. Parece ser, tenía insomnio en el sueño, como que no pude dormir, se acordó y pensaba. Entonces empezó a leer lo que había hecho Mardoqueo por el rey, y el rey decide bendecirlo. Y es interesante porque la bendición que dio el rey o la honra que dio el rey Asuero hacia Mardoqueo no fue pensada ni planeada en su corazón, sino que dejó que Amán fuese quien
diese toda la idea para poder honrar a una persona. Amán no sabía que era la honra para Mardoqueo, pero cuando supo que era para Mardoqueo, yo creo que le debió de haber dolido el ego increíblemente, porque Amán vio que él iba a ser el responsable de honrar de la forma que él quería ser honrado a Mardoqueo. Entonces pasa esto y yo pienso, se le han de haber revuelto las entrañas. Es como cuando tienes que hacer algo bueno por una persona que tal vez no te agrada mucho. Y estoy seguro de esto, se le revolvieron las entrañas al hacer esto. Y llega el momento de la fiesta. Y aquí es en donde nos encontramos en el capítulo 7. Llega el momento de la fiesta, están en el banquete de la reina Esther. Y el rey Asuero le vuelve a decir a Esther, pues, ¿qué es lo que quieres, Esther? O sea, dime, en buen plan. y Esther le dice, ¿sabes qué? Hay alguien que ha atentado contra mí y contra mi pueblo. Y creo que se debe de hacer algo. Y el rey se enoja y dice como que, ¿cómo que contra ti? O sea, pues ¿de qué me perdí? Ahora recordemos esto, Asuero era un rey que era manipulable, un rey que él ostentaba de tener poder, pero no tenía nada de poder. Lo vimos en el capítulo 1, que nos habla acerca de la fiesta que hizo, pero que ni siquiera podía gobernar en su casa, ni siquiera podía decirle a la reina, venga, y que la reina le haga caso. Eso le pasó con Basti. Y también vemos que era muy fácil de manipular. Así llegó Amán y pudo hacer el decreto con el sello real. O sea, Asuero no pintaba nada realmente. Asuero, cuando le dice esto a Esther, Asuero se enoja y dice, pues ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que, o quién te está haciendo daño, o qué es lo que está pasando? Y Esther le dice, pues mira, mi pueblo, el pueblo judío, donde yo pertenezco, alguien intentó levantar un edicto y alguien hizo un edicto para acabar con nosotros. Y pues, ¿qué te digo? Y Asuero dice, pues ¿quién fue? Y le dice, pues fue Amán, este hombre que tienes aquí enfrente. Y yo creo, Amán tuvo que haber temido por su vida. Así como cuando estás en la escuela, teletransportémonos a la escuela, cuando estás en la escuela y haces algo malo y estás en la oficina, afuera de la oficina el director esperando a que te manden a llamar. Yo creo que eso sintió el Amán, porque dice que se fue a Suero y Amán estaba con Esther, le estaba diciendo, por favor, haz algo, ayúdame, sálvame la vida, por favor, porque él ya sabía lo que iba a tocarle, ya sabía lo que le iba a pasar. Y de hecho, dice que le está rogando tanto que está en el lecho de Esther y que lo ve a Suero y dice, oye, ahora resulta que también vas a querer violar a mi esposa, a mi reina. Y el castigo se vuelve peor. O sea, si ya estaba mal, si ya estaba en Guatemala, se puso en Guatepeor. Amán fue ahorcado en la ahorca que él preparó para Mardoqueo. Entonces, te quiero decir esto, no te preocupes. No te preocupes si el enemigo se levanta con argumentos en contra tuyo. Porque esos argumentos con los que se levanta en contra tuyo, nosotros, al rendir nuestra vida a Cristo, Cristo lo que hizo fue, como te dije en unos capítulos anteriores, Él los llevó a la cruz y los humilló. Todos nuestros pecados Él los llevó y todas las potestades, toda la maldad, Él los llevó y los crucificó juntamente en la cruz para humillación de ellos. Y ahora todas esas actas de los decretos que estaban en contra de nosotros desaparecen. Y el enemigo ya no va a tener forma de juzgarnos. E incluso toda esa trampa y maquinación que el enemigo prepara contra nosotros, Dios la va a transformar para algo, para bien, en bendición para nosotros. Y la bendición, en este caso, se veía como la muerte de Amán. Y entonces Amán muere y sucede ahora la pregunta del millón. ¿Se va a cancelar el edicto? Lamentablemente no se podía. Lamentablemente no se podía cancelar el edicto. Pero ¿qué es lo que pasó? Animaron al pueblo a que entrara en batalla. Animaron al pueblo
a que no se quedara de brazos cruzados. Y aquí es donde te digo que se trata de ser responsable siempre. Porque lo más fácil para el pueblo hubiera sido que hubieran hecho hasta lo imposible para cancelar el edicto. Pero no se puede. Tenía el sello real y la palabra del rey. Entonces, Ester y Mardoqueo ya habían hecho lo que tenían que hacer. Y ahora estaba en el pueblo hacer su parte para su supervivencia. El pueblo ya tenía que levantarse en armas en el día en que tuviese que levantarse, porque había un día señalado, había un día específico. Y cuando yo leía esto a mí me llamó muchísimo la atención. Dice el capítulo 13 del versículo 8. Perdón, el capítulo 8 del versículo 13. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día. Subraya esto, para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Y ¿sabes qué? Cuando yo leí esto, aquel día, para prepararse para aquel día, me recuerda mucho a cuando los profetas mencionan, que lo vamos a ir viendo más adelante, cuando los profetas mencionan que Dios tiene aquel día grande y temible, aquel día de juicio. Y aquí estamos viendo que se está llamando al pueblo judío a que se preparara para aquel día. Y sabes, si lo pensamos bien, todo esto es un paralelismo de Jesús, su obra redentora y salvadora, y cómo nosotros ahora somos parte de su historia y tenemos que estar preparados para aquel día. ¿Por qué? Porque la reina Ester vino e intercedió y acabó con el enemigo que tenía que acabar para que el pueblo judío no fuese perseguido por ese hombre. Jesús lo que vino a hacer vino a morir por nosotros para salvarnos y acabar con el enemigo que nos separaba de Dios. Y Él nos comisionó, nos dio parte de su misión para, número 1, predicar el evangelio, para hacer que su misión llegue a más personas, y número 2, para prepararnos para el día en que Él regrese, para estar preparados para el día de su venganza. Isaías 63:4 nos lo dice: el día de mi venganza está en mi corazón. En aquel grande y terrible día, Dios hará su venganza. Jesús hará su venganza. Y aquí estamos viendo que Ester hizo su parte. Jesús ya hizo su parte. Y ahora está en nosotros el ser responsables y hacer nuestra parte. En estar preparados para aquel día. En estar preparados para cuando se levante los enemigos a atacarnos. Porque esto iba a pasar. Eventualmente se iban a levantar personas para cumplir aquel edicto. Porque así como Amán tenía el espíritu del anticristo, pero así como Amán, había más personas que tenían ese mismo deseo en su corazón de acabar con el pueblo judío. Básicamente, el espíritu del anticristo siempre ha estado repartido. Y de hecho, si somos honestos, en la actualidad vemos más el antisemitismo. Y el antisemitismo es el espíritu del anticristo manifestado contra el pueblo judío, pero también se va a manifestar contra la iglesia. Entonces, vemos que ahora el pueblo iba a ser responsable de cuidar su vida, de proteger a sus familias, de proteger lo que tienen. Y esto es importante. Y esto es muy importante. Porque vemos en el capítulo 9 cómo los enemigos cómo los judíos destruyen a sus enemigos. Y esto es una gran victoria. Nos demuestra que no tuvieron miedo de pelear, no tuvieron miedo de enfrentarse. Y nosotros tampoco debemos de tener miedo de enfrentarnos al enemigo. Jesús ya hizo su parte. Jesús ya vino a traer salvación. Jesús ya vino a abrir el camino de acceso al Padre.
Y toda carta de los enemigos que se levantaron contra nosotros, Jesús ya la tomó. Por tanto, te invito a que no te dejes intimidar por aquellas cartas que se levantan contra ti, sino que ten por seguro que Jesús ya vino y venció. Que Jesús, así como la reina Esther, vino y intercedió para salvación del pueblo. Y así también como lo vimos con José. ¿Te acuerdas? Lo mencionamos en el capítulo anterior. Que José estaba para preservar la vida de su familia. Jesús hizo lo necesario, hizo lo que tenía que hacer para preservar, para salvarnos. Pero ahora está en nosotros el poner nuestra parte. Y ten por seguro que cuando el enemigo venga en aquel gran día, vamos a vencer, porque en Cristo ya está la victoria. Así que vamos a orar. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres fiel y misericordioso. Gracias porque tú nos amas y en ti tenemos la victoria. Porque podemos confiar en que en ti está el control y en ti está el poder. Y no tenemos nada que temer, por más que se levanten enemigos en contra de nosotros. Así que viviremos confiados y descansando en ti, porque sabemos que estamos en ti y tú estás en nosotros. Te amamos, Rey. Gracias. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.